alabar a Dios con esto? La seguridad que nos da que Él pelea por nosotros cada batalla. Él no nos deja solos, no estamos solos, y eso la verdad nos deja tranquilo, nos deja como que no somos de este mundo. Es más, somos ciudadanos del cielo. Por eso nosotros tenemos esa convicción de que Dios es nuestro papá, de que Dios está con nosotros y nada nos va a pasar. Toda persona ahí que me está viendo, que esté con COVID, yo quiero que cierres tus ojos, que levantes la mano, que la acerques. Yo voy a orar por vos. Yo voy a orar por vos, papito amado, en el nombre de Jesús. Oro por aquellas personas, Señor, que están pasando por el COVID. Yo ahora me vuelvo en contra de todo demonio de COVID, de todo demonio de enfermedad ahora, y lo echo fuera de tu cuerpo, lo saco de tu cuerpo. Declaro en el nombre de Jesús que las llagas de Cristo pueden más que el COVID. Las llagas de Cristo pueden más que el COVID en el nombre de Jesús. Yo declaro un bienestar, yo declaro una recuperación ahora en el nombre de Jesús por las llagas de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted tiene que creerlo, que el Señor le sana, porque si el Señor sana un cáncer, si el Señor sana un SIDA, si el Señor sana los huesos, si sana los ojos, también puede sanar el COVID, también te puede sanar del COVID. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meternos ahora con la palabra. Mire, si usted puede estar anotando, es tan importante después poder seguir leyendo lo que uno predica, porque más que nada en la casa, cuando uno está ahí, que por ahí le tocó el timbre, que los chicos, que se le quema la milanesa y usted se distrae. Pero usted anote lo que vamos a estar hablando para que pueda seguir revelando, seguir siendo ministrado por la palabra. Amén. Yo le decía hoy, la economía de Dios, de eso le quiero hablar. La economía de Dios. Es tan importante poder estar sujeto a la economía de Dios y no a la economía del mundo. Es tan importante estar sujeto a lo que Dios dice en su palabra sobre la economía, que estar sujeto a lo que dice el presidente, el intendente, a lo que dice tu patrón o tu jefe. Amén. Es importantísimo. Mire, todos vemos y todos estamos pasando por una crisis mundial, una crisis de enfermedad, pero que esa crisis de enfermedad afectó la economía de las personas. Mire, uno está afectado por uno, porque le pasa a uno, porque le pasa a un familiar, a un amigo, a un vecino, pero a todos en alguna manera nos afectó la economía, todo esto que está pasando en el mundo. Mire, nos afectó financieramente. La crisis mundial que estamos pasando nos afecta emocionalmente, nos afecta espiritualmente. Mire, tan fuerte ha sido la crisis que hemos vuelto a la iglesia después de una cuarentena tan larga y hubo gente que quedó en la cuarentena. Hubo gente que no volvió a la iglesia y quizás no vuelve nunca más. Si vos me estás mirando y no has vuelto a la iglesia, yo te animo a que vuelvas en el nombre de Jesús. Es importante congregarte, es importante que vos llegues de nuevo a los pies de Cristo. Amén. Amén, me dice ahí, póngame amén, póngame algo ahí, acompáñeme. Me encantaría que esté acá y yo recorriendo todo, pero es imposible. Mire, cuando usted se ve mal en la economía, entra en una crisis emocional, entra en una crisis familiar. Se pone a hablar con su esposa de la economía, de cuánto entró, de cuánto hay que pagar. Y la verdad que la mayoría de las veces uno termina peleando, porque uno está en crisis, uno está como apretado, uno está como, diríamos, contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque está en crisis. Por eso, en medio de la crisis, usted debe ser empoderado por la palabra. Por eso, en medio de la crisis, usted está ahí sentado mirando y usted tiene que decir, yo quiero. Repita conmigo, yo quiero en este día ser empoderado
por la palabra, no palabra de la pastora, sino con la palabra de Dios. Amén. Es importante en medio de la crisis que usted esté empoderado en las finanzas. Mire, las noticias no te empoderan. Lo que vos sabés no te empodera. Lo que dice el gobierno no te empodera. Es más, el gobierno, el estudio, lo que hace es empobrecerte. Nos mete en una mentalidad de pobrecitos. Nos mete en la mentalidad del IFE. Nos mete en la mentalidad que si tenés 5, 6, 7 chicos más te pagan. Mire, conocí una mujer, una hija en ese momento. 21 años tenía. Estaba casada, tenía un nene. Y ella cuando fue chica le había agarrado un ataque de epilepsia. Entonces le habían dado a su mamá y después lo empezó a cobrar ella. Ese subsidio por la epilepsia, pero no le agarró nunca más. Pero lo cobraba. Yo la animé a estudiar, la animé a buscar un trabajo en blanco, tener una obra social, realizarte como persona. ¿Y sabe lo que me contestó? Me dijo, ¿sabes qué pasa? Que si yo agarro un trabajo en blanco, pierdo lo que me da el gobierno. Por eso el gobierno te empobrece. Por eso el gobierno te quiere tener ahí, con esos 2,50 que vivas. Si total llegás a fin de mes, ¿para qué más? Si tenés para comer, por lo menos no salgo a pedir con lo que me da el gobierno. Así nos han criado, así hemos crecido y así el gobierno nos quiere tener a nosotros. Por eso el gobierno no nos empodera. Solamente la palabra de Dios es quien viene a empoderarme, a que crezca mi fe, a que yo me pare firme en la palabra, sabiendo que hay alguien que lucha cada crisis en mi vida. Cada crisis. Es muy importante que usted sepa qué dice la Biblia. Es muy importante que usted sepa qué dice Dios. Y es importante que usted sepa cómo responder a una crisis económica como estamos en este tiempo. No es una crisis suya, no es una crisis mía, es una crisis mundial que nos afecta de alguna manera. Mire lo que dice Tesalonicenses, 5:3. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Y llegarán como a la mujer encinta los dolores de parto y nadie se va a poder escapar. El gobierno te quiere tener en paz con algo que te da por mes. El gobierno te quiere dar algo para satisfacerte, para que te calles, para que no hables, para que no levantes la voz. Pero cuando ellos dicen paz y seguridad, tené cuidado, porque viene una destrucción, lo dice la palabra. Paz y seguridad está hablando de la habilidad del gobierno, escuche, de lo socioeconómico, de cómo nos hace vivir el gobierno. Y no estoy hablando solamente de este gobierno, ni me paro acá a hablar en contra del gobierno, sino hablo de lo que es el gobierno en sí, lo socioeconómico que estamos viviendo. Esto va a pasar, esto está pasando. Por eso usted tiene que estar avivado. No esté mareado, no esté dormido, no esté pensando en los pajaritos de colores, no esté pensando a ver si el gobierno nos da algo más. Esté atento en este tiempo a la palabra de Dios. Yo creo que hoy va a llegar un sonido del cielo que va a impartir en su espíritu para que su economía cambie, para que su situación de finanzas cambie, para que su trabajo, aquello que necesita, sea transformado y cambiado por el nombre de Jesús. La pregunta es cómo respondemos a una crisis, cómo respondo a un impacto tan grande, tanta deserción de trabajo, tanta gente que tuvo que cerrar sus negocios. ¿Cómo responde la iglesia?
Porque el mundo tiene una manera de responder, pero la iglesia tiene otra manera de responder. Mire, cuando llega la crisis hay problemas familiares, hay problemas de inseguridad, hay más robo, hay más muerte. La gente comienza a vender lo poco que tiene para sobrevivir. ¿Y sabe lo que hace la iglesia? Retiene lo que tiene que dar. La iglesia, en medio de la crisis, a veces es inmadura y se para en los zapatos del mundo en vez de pararse en los zapatos de la palabra. Entonces lo que hace es retiene su diezmo, retiene sus ofrendas, retiene lo que tiene que dar. Y usted dirá, qué interesada. No, es la forma que tiene de responder a la palabra. Así como yo le oré del COVID acerca de la sangre de Cristo, lo que le liberta a usted es el dar en tiempo de crisis. Es en dar en tiempo de crisis. A veces el pueblo de Dios empieza, ¿cómo decirlo? A comprometer la verdad del dar. El pueblo comienza a comprometer los valores de la palabra. Lo que enseñaste un día, lo que practicaste un día en tiempos de crisis, decís, mejor no, porque te viene la ansiedad, te viene el miedo, te viene la desesperanza, te viene el temor, el terror de qué vas a hacer mañana. Mire, 2 revelaciones acerca de la economía del reino. 2 cosas que yo le voy a hablar, tan importantes para la vida de un creyente. Anótelas porque es importantísimo poder saber dónde debemos estar parados en este tiempo. Dios, escuche, debe establecer su pacto en la iglesia. Dios no tiene que hacer un pacto nuevo, porque Dios ya hizo un pacto. Pero lo que nosotros necesitamos es, en este tiempo de crisis, que Dios establezca su pacto en la iglesia. Mire lo que dice Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir riquezas. Se lo voy a leer porque me parece que usted no lo escuchó, que usted le tocó el timbre, algo pasó en su casa, pero yo que usted estaría saltando, estaría alegre, porque dice, recuerda. Quiere decir que un día el Señor lo dijo. Recuerda, el Señor tu Dios. Dice, el Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir riquezas. No es el gobierno, no es tu trabajo, no es todo lo que estudiaste, no es el título de la facultad el que te da el poder para producir riquezas. Es el Señor. Así ha confirmado hoy, escuche, el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Levante su mano en alto y diga, Él me da el poder. Diga, Él me da el poder para hacer riquezas. ¿Por qué me da el poder para hacer riquezas? A fin de confirmar su pacto. Quiere decir que si el Señor está en pacto conmigo y yo estoy en pacto con Él, tiene que haber riquezas en mi casa, tiene que haber riquezas en tu casa, tiene que haber riquezas. ¿Cómo yo corto el pacto? Porque el Señor está en pacto. ¿Cómo yo hago para cortar ese pacto? Cuando dejo de dar. Yo sé que tengo que diezmar, yo sé que tengo que ofrendar, yo sé que tengo que sembrar, sé que tengo que estar, escuche lo que le digo, tiene que participar de la semilla de conexión de su Padre Espiritual. De esa manera usted va a estar bajo pacto, porque sus diezmos y sus ofrendas le hacen estar bajo pacto.
Cuando nosotros salimos de ese lugar, el pacto de Dios se rompe. No porque Él lo rompa, sino porque lo rompemos nosotros. Mire, Dios usa las riquezas para confirmar su pacto. Yo creo que alguien tiene que decir, yo quiero estar en pacto con Dios. Yo necesito, mi familia, mis hijos, mis nietos necesitan estar en pacto con el Rey de Reyes, porque así van a llegar las finanzas a mi casa. Amén. Hay religiosos que esto, mire, ay, la sangre le empieza... tipo el volcán le empieza la sangre, porque no quieren creer, porque no quieren salir de la religiosidad, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Vienen riquezas, Él te da el poder para hacer las riquezas. Si vos lo creés, si vos lo querés realmente, Dios va a cortar toda ligadura de la religión. Dios va a cortar toda ligadura de no creerle, de incredulidad. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros nos ponemos religiosos y bien feos, que no le creemos la palabra a Dios, perdemos. Porque mientras el religioso nos critica y nos miran y nos escriben, mientras ellos critican, los hijos de Dios pueden disfrutar de las riquezas que les entrega el Señor. Amén. Ay, acá estaríamos todos gritando. Mire, Dios usa su pacto y las riquezas como señal al mundo. Escuche, Dios usa el pacto y las riquezas como señal al mundo. Las riquezas son parte de la iglesia. Mire lo que dice Proverbios. Las riquezas son parte de la iglesia y te van a llegar porque las haces, y te van a llegar de cualquier manera. Te pueden llegar desde los incrédulos, por los cuervos o por lo que sea, pero las riquezas le pertenecen al pueblo de Dios. El hombre de bien, Proverbios 13, 22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Usted me escuchó. Si usted es un hombre justo, si usted es un hombre bueno, le deja riqueza a sus hijos y le llegan hasta sus nietos. Pero si usted es un hombre injusto, esas riquezas que acumula le llegan a la iglesia. Dios quiere establecer el pacto para bendecirlo. Dios quiere establecer el pacto para bendecirlo. Necesita hombres y mujeres que le crean. Necesita hombres y mujeres que digan, yo quiero tener pacto con Dios. Yo quiero tener pacto con el Dios vivo. Eso es lo que necesita Dios para soltar riquezas. Mire, cuando nosotros entramos en pacto, hay una diferencia entre nosotros y el mundo. Cuando entramos en pacto con Dios, hay una distinción entre nosotros y el mundo. Hay un favoritismo de parte de Dios porque somos hijos, porque hay fe, porque seguimos parados aunque la crisis nos quiera tumbar. Él nos da fama. Escuche, Él nos da recompensa. Él nos da gracia.